Buenos días, muchas gracias a todos los organizadores de este. Bueno, entonces, mi, mi tema es creo que he sido atacado por la partícula, ¿qué debería ser? Entonces tenemos que recordar que para nosotros, desde hace ya unos años, el gobierno nacional ha dispuesto unas rutas integrales de atención en salud. Esto pues son condiciones necesarias que están establecidas para asegurar la integralidad en la atención. Al final miraremos el tema desde el punto de vista laboral. Estas rutas integrales de atención lo que hacen es dar un orden a la gestión intersectorial como plataforma que dé respuesta a las atenciones y a las intervenciones en salud que esté dirigida a todos los colombianos, todas las personas, todas las familias y las que vienen siendo entonces ya un poco más precisas las rutas integrales de atención en salud. Acciones, como decíamos, que lo que van orientadas es a promover el bienestar y el desarrollo de las personas, de las familias y las comunidades. No solamente pues tratar las secuelas o hacer diagnósticos, sino dirigidas inicialmente hacia la promoción. Promoción que se hace a través de acciones individuales o colectivas que inician desde la real prevención primaria, pasando por la secundaria, con todo el tema del diagnóstico de la enfermedad y pues terminando en la rehabilitación y si es necesario la paliación. Entonces, en últimas, son acciones de cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento o la recuperación de su salud. Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar el tema de la ruta integral en salud? Porque ahorita vamos a mencionar, tenemos una ruta integral de atención en salud específica para cáncer pulmonar y tenemos que ver cómo la articulamos desde el punto de vista laboral, ocupacional. Bueno, entonces aquí es más o menos lo que les estaba mencionando hace unos minutos, pero básicamente fijémonos en el cuadro que está hacia el extremo derecho de sus pantallas. Todas estas rutas de atención integral en salud, pues lo que buscan es el mejoramiento de la calidad en toda la atención de las personas, conseguir los resultados que se esperan en salud, aumentar, por supuesto, la satisfacción del usuario y hacer una adecuada optimización de los recursos. Dentro de las rutas integrales de atención en salud, tenemos algunas que son específicas para grupos de riesgo. Ese es el caso de la ruta de atención integral para cáncer pulmonar. Entonces, lo que significa cuando se dirigen estas rutas a grupos de riesgo específicos es que son intervenciones individuales y colectivas que van a identificar de manera oportuna factores de riesgo para poderlos intervenir. Como les decía, esto es específico también para el tema de la ruta de atención integral en cuanto a cáncer pulmonar. De manera que se busca evitar la aparición de una condición específica en salud y realizar un diagnóstico y una derivación oportuna para el tratamiento. La ruta integral de atención en salud para cáncer pulmonar parte de una adecuada prevención y un control de la exposición a carcinógenos. Indudablemente, además de hacer esa acción de prevención y control de exposición a carcinógenos, no podemos olvidar un punto supremamente importante en todo lo que es el cáncer pulmonar, como son los programas de cesación y prevención del consumo del tabaco y seguramente otros agentes que también van a influir y van a tener una relevancia especial en el cáncer pulmonar. Por supuesto, esto es un tema que es muy de salud pública, pero que afecta y va a potencializar, va a tener una acción sinérgica en el desenlace final de una exposición. De manera que se tienen que hacer dentro de esta ruta integral de atención en salud de cáncer pulmonar una adecuada promoción del autocuidado para que haya disminución del consumo del tabaco, asimismo disminución de la exposición a carcinógenos. Paralelo, dentro de estos programas, pues se tiene que hacer promoción de los modos y las condiciones de estilo de vida y salud en los entornos. ¿Para qué? Para también hacer un control de factores de riesgo. Obviamente tiene una característica especial ese control del riesgo cuando estamos hablando de vigilancia, la importancia que tiene hacer ese adecuado control del riesgo. No olvidemos que ya en el contexto netamente laboral, ocupacional, el control del riesgo debe enfocarse siempre desde la jerarquía del control del riesgo.
Ojalá pudiéramos siempre pensar, partir de la eliminación e ir bajando a la sustitución y a los controles de ingeniería y no pensar que la última forma de control del riesgo son la entrega de elementos de protección o las actividades de controles administrativos como pueden ser algunas capacitaciones. Entonces, importante el control de factores de riesgo en el entorno de la vigilancia. Específicamente, en la ruta integral de atención en salud para cáncer pulmonar, lo que nos dispone la ruta específica es que en general para la población se deben identificar las personas que están entre 55 y 75 años de edad con o sin síntomas y que tienen factores de riesgo. Importante el antecedente de fumadores con un índice de paquetes año de 30 o más, o exfumadores con el mismo índice de paquetes año. De manera que esa consideración de factores de riesgo y de síntomas nos va a definir, de acuerdo con la ruta integral de atención en salud, si hay que realizar una tomografía de baja dosis para poder iniciar el diagnóstico. Si estamos frente a no presencia de síntomas y algunos factores de riesgo que no van a ser relacionados específicamente con el cáncer pulmonar, pues se puede hacer búsqueda activa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, nos vamos para otra vía dentro de otra ruta integral de atención en salud. Y siempre se debe tener en cuenta los programas de cesación del consumo de tabaco. Bueno, una vez hemos realizado esa sospecha diagnóstica, lo que nos indican las guías es que tenemos que hacer una valoración por el médico especialista, por el neumólogo. Aquí ya tenemos un avance en cuanto a la clasificación y el diagnóstico, y obviamente lo que se va a hacer una precisión aplicando estas guías es profundizar sobre la tomografía axial computadorizada, específicamente en cuanto a el contraste y que tenga una extensión, no solamente que sea torácica la tomografía, sino que también incluya el abdomen superior. Y de acuerdo a los resultados de esa tomografía, entonces vamos a tener una conducta a seguir de acuerdo con el tamaño del nódulo, de otros hallazgos que están descritos en la proyección que estamos viendo en este momento y que ya también lo hemos mencionado anteriormente. Seguimos en la ruta integral de atención en salud del cáncer pulmonar en general, entonces para esto tendríamos después que pasar para hacer el diagnóstico confirmatorio, como lo es la obtención del tejido, para hacer un estudio histopatológico que nos confirme o no en un tiempo promedio, que no pase de las 2 semanas, que nos confirme o no si tenemos el diagnóstico de cáncer. Y si tenemos el diagnóstico de cáncer, pues tenemos que hacer la notificación a los sistemas de información. Si no tenemos una confirmación de cáncer, pero pues hemos llegado hasta este punto, debemos continuar con la promoción, la misma promoción con el mismo esquema. Entonces, fíjense que de una manera muy rápida, cuando estamos ubicándonos en todo este proceso de exposición a sustancias carcinogénicas y además que tenemos el antecedente pesado de haber fumado, hemos podido llegar hasta este punto para confirmar un diagnóstico. Toda esta ruta entonces nos da respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio y es ¿qué debo hacer en caso de que sospeche que tengo una exposición a una determinada partícula? Bueno, como les dije al principio, esta es la ruta de atención en general de cáncer pulmonar. Sin embargo, tenemos que hacer un zoom específico frente al tema de cáncer pulmonar de origen ocupacional, de origen laboral, que es una de las preguntas que muy temprano en el webinar se están haciendo. ¿Cómo saber si es cáncer? Voy a traer pulmonar de origen laboral. Voy a traer aquí una consideración bien importante. Esto es todo un proceso, ¿no? Es decir, los casos que puedan ser considerados como origen laboral deben ser identificados y evaluados de una forma precoz, con el objetivo, pues, si se determina que es un cáncer, pues definir un proceso de rehabilitación también integral. Entonces, para esa detección precoz se requiere de la articulación de todas las partes interesadas en esta ruta de atención integral y también en el sistema de vigilancia. Tenemos que hacer desde el punto de vista laboral, ocupacional, una adecuada vigilancia que incluye muchos procesos, como es el cumplimiento en la
obligación que tienen los empleadores de hacer las evaluaciones médicas ocupacionales, también la identificación precoz por parte de los médicos desde la atención primaria, teniendo en cuenta una relación que pueda tener cualquier exposición con los síntomas de la persona y poder darle curso a todo este proceso. El diagnóstico de origen laboral del cáncer pulmonar se basa en estudios imagenológicos. Ya hablamos que desde el punto de vista de la ruta de atención comenzamos por una tomografía de acuerdo con la exposición de la persona y el antecedente de haber fumado más de 30 años paquete. Entonces, aquí, desde el punto de vista ocupacional, cuando ya estamos sospechando que hay un origen laboral, podemos tener una gama de estudios imagenológicos que van desde la radiografía de tórax, la tomografía de baja dosis, la tomografía con emisión de positrones, y cuando es un diagnóstico difícil, es probable que sea necesaria hacer una fibrobroncoscopia o una biopsia transtorácica guiada por fluoroscopia, por TAC. No obstante, sabemos que ya el diagnóstico más preciso para el cáncer de origen, el cáncer pulmonar, y asociarlo con el origen laboral estaría basado en el estudio histopatológico. Esto nos hace pensar que el manejo de todo paciente con un cáncer pulmonar que estemos sospechando que sea de origen laboral requiere de un grupo interdisciplinario. No solamente el médico especialista en neumología, también debe participar el cirujano de tórax, el especialista en imágenes diagnósticas, el oncólogo, obviamente dependiendo del estado clínico y las posibilidades terapéuticas. El tratamiento se va a basar en todo lo que hemos dicho anteriormente, obviamente en la evolución, el tamaño de la lesión, y puede ser cirugía, quimioterapia, radioterapia, de manera que esto lo tenemos claramente definido desde el punto de vista oncológico y, como les digo, es un tema que implica la participación de un grupo interdisciplinario desde el punto de vista. Sigue siendo uno de los principales aspectos en la determinación del origen de la enfermedad. Uno de los principales aspectos cuando estamos hablando de cáncer pulmonar y cuando estamos pensando en que tenga una relación ocupacional, que sea una enfermedad de origen laboral. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que considerar de dónde puede haber una relación de causa-efecto, una relación de causalidad. De manera que hay dos consideraciones que hacer grandes. Primero, la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo donde la persona ha estado expuesta. ¿De acuerdo con qué? Con condiciones de tiempo, modo, lugar, y teniendo en cuenta criterios de medición de concentración en detalle cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son las diferentes sustancias químicas, cómo debemos hacer la identificación, y para eso hay toda una estrategia que desde el punto de vista prevencionista implica la participación también interdisciplinaria, no solamente de profesionales en la salud, en este caso médicos, sino también de higienistas, para poder determinar específicamente cómo están los ambientes de trabajo. La otra consideración que tenemos que hacer necesariamente dentro de la determinación del origen de la enfermedad es que exista una enfermedad diagnosticada médicamente y que tenga una relación causal con ese factor de riesgo. Para eso tenemos entonces que recordar que para nosotros en Colombia existe una tabla de enfermedades laborales, que es el decreto 1477 de 2014. Esta tabla de enfermedades laborales que menciona lo que yo les estoy contando de la determinación del origen de causalidad, es decir, que haya un factor de riesgo frente, obviamente cumpliendo los criterios de tiempo, modo, lugar, concentración, intensidad, frente a una enfermedad que sea diagnosticada médicamente. En esa tabla de enfermedades laborales encontramos desde el punto de vista de lo que pueda ser catalogado como un cáncer de origen pulmonar, un cáncer de origen laboral, cáncer pulmonar. Encontramos dos consideraciones grandes. La primera es que esta tabla nos da la oportunidad de considerar como enfermedad laboral directa algunas enfermedades, dentro de las cuales están las enfermedades como la silicosis y como el mesotelioma y la asbestosis, donde no se requiere de hacer una profundización y un estudio de la caracterización de la exposición, sino que con el solo conocer que tiene, documentar que tuvo la exposición a ese factor de riesgo, se da por entendido que la enfermedad es
catalogada como de origen laboral. No obstante, dentro de la relación que se presenta en la tabla de enfermedades laborales, encontramos enfermedades que no son solamente enfermedades neoplásicas, que no solamente son producidas por el asbesto o por el sílice, sino que pueden haber otras sustancias, reitero, como se mencionó anteriormente, y que puedan generar una neoplasia. Aún así, existe la posibilidad dentro de la consideración que hacemos en la tabla de enfermedades laborales que si alguna sustancia que no está relacionada ahí dentro de esta tabla como presunto carcinógeno es estudiada o se sospecha que sea relacionada con un cáncer pulmonar y haya una relación causa-efecto, pues se puede hacer la sustentación debida, obviamente orientando a demostrar que las concentraciones y la intensidad y demás se puedan relacionar con una causalidad para una enfermedad laboral, por un cáncer pulmonar como enfermedad laboral. La consideración de esta tabla de enfermedades laborales es importante porque nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista ocupacional que existe la posibilidad del desarrollo de una enfermedad laboral. No obstante, este webinar no solamente está orientado a determinar la relación de causalidad o a hablar de las enfermedades laborales, en este caso por cáncer pulmonar, sino que se puede extrapolar a otras poblaciones. Recordemos que primero en nuestra legislación colombiana, para que una enfermedad sea catalogada como origen laboral, pues debemos estar enmarcados dentro del Sistema General de Riesgos Laborales. Eso no quiere decir que las personas que hayan tenido una exposición a una presunta sustancia que sea carcinógena no puedan desarrollar esa enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? Que no será catalogada para efectos de el pago de prestaciones económicas o la cobertura de prestaciones asistenciales por parte de la ARL, esa enfermedad como laboral. Tenemos una población que apenas estaba alrededor de los 10 millones de colombianos que estamos afiliados al sistema de riesgos laborales frente a más de 22 millones de personas que estamos dentro de la población económicamente activa. Es decir, hay muchas personas que no están dentro del sistema de riesgos laborales, pero que sí están expuestas a sustancias tales como el asbesto, sílice o las demás que hemos venido tratando el día de hoy. Por eso es tan importante considerar e integrar no solo la relación de causalidad que estamos mencionando acá, sino también tener en cuenta esa ruta general que tenemos de atención integral donde existen también todos los mecanismos de prevención y de integración de las diferentes partes interesadas. Finalmente, tenemos que mencionar que dentro del aspecto, desde el punto de vista laboral del cáncer pulmonar, tenemos que apuntarle a una adecuada rehabilitación. Una adecuada rehabilitación, es decir, debe ser integral, debe incluir acciones de promoción en la salud, de prevención de las personas en condición de discapacidad, de recuperación, de mantenimiento funcional y que haya una adecuada integración tanto ocupacional como social. Ese programa de rehabilitación pulmonar, que sería donde terminamos una vez se hace el diagnóstico y la persona está ya en este proceso, pues debe ser parte integral del manejo clínico de todas las personas, de todos los trabajadores, de todos los pacientes que tienen algún tipo de deterioro respiratorio. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que va a reducir síntomas como la disnea y va a aumentar el desempeño ante el ejercicio físico y va a mejorar la calidad de vida. Eso era lo que les quería mencionar. Les agradezco mucho su atención.